El foro de Filipos. El apóstol Pablo vino aquí. De hecho, es muy seguro que haya estado en este foro. Tuvo un gran éxito en esta ciudad. 2 importantes convertidos. Uno romano, tal vez un soldado. Y una mujer, una rica empresaria. Un hombre, una mujer. Una que temía a Dios y se había unido a los judíos. Y el otro un gentil, probablemente pagano. Ambos abrieron las puertas de sus hogares y 2 nuevas comunidades de fe, 2 colonias, nacieron. Pero luego Pablo tuvo un conflicto, lo que a menudo sucedía. Salió de ahí y fue a otra gran ciudad. Y ahí tuvo un conflicto también, pero uno muy diferente, otra clase de conflicto. Vamos, y lo veremos. Nos encontramos en la costa del mar Egeo. Hay una bahía y una hermosa plaza. En el 50 después de Cristo, el apóstol Pablo vino del este, dejó Filipos y caminó 160 kilómetros hasta aquí. Y entró en el mundo de Alejandro Magno. La ciudad se llamaba Tesaloniki en el idioma griego. Fue fundada unos 15 años después de la muerte de Alejandro Magno, y llamada así por su hermana. Alejandro había nacido en el área. En el 334, y como a sus 20 años de edad, pasó por aquí. Se dirigía al este, como lo señala esa estatua, hacia el este. En su camino a crear un imperio, para extender una cosmovisión griega llamada helenismo. La cosmovisión que hace al humano el centro del universo. Alrededor de la estatua está la máquina asesina de Alejandro, una formación de soldados griegos macedonios llamada falange. Venían armados con una larga pica llamada sarisa de 5 a 6 metros de longitud. Pero cuando esas lanzas apuntaban hacia el frente, las primeras 5 filas de soldados podían llegar hasta la zona de muerte. Y con un ejército mucho más pequeño pero muy bien entrenado de soldados griegos y macedonios, Alejandro venció ejércitos numerosos que de acuerdo a la historia eran de cientos de miles. La matanza era inmensa. Y luego en el 50 después de Cristo, vino un embajador de otro rey, trayendo su reino. No al oriente, sino desde el oriente. Ese reino presentaba a un rey que extendía su reino no por matanza, sino muriendo. Quien pedía a sus seguidores que extendieran su reino no por la dominación y la violencia, sino confiando en el rey, amándose uno al otro y extendiendo su compasión a un mundo quebrantado. Pero no me malentiendan, Pablo estaba bien armado, listo para enfrentar al enemigo, los poderes de la oscuridad y sus soldados, los reinos humanos de este mundo, no con la sarisa de los griegos, sino con la armadura que Pablo conocía. Tenía el casco de la salvación, tenía la coraza de la justicia, la fe y la esperanza, tenía el cinturón de la verdad, las sandalias de las buenas nuevas, de la venida de este reino de paz. Y lo mejor de todo, en mi opinión, tenía una espada, no muy diferente metafóricamente a la espada que Alejandro portaba en su mano derecha. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él vino, armado hasta los dientes, pero con un reino muy diferente. El reino de Alejandro todavía estaba aquí,
Claro que ya no era un reino griego. Alejandro había muerto años antes. Ahora era dominio de Roma. Pero ese reino aún estaba aquí. Y no creo que fuera muy agradable descubrir que había otro rey y otro reino. Unámonos a Pablo y entremos al mundo del reino de este mundo, la Roma imperial, en Tesaloniki. Vamos a ver, vengan. Estamos en medio de la ciudad moderna de Tesaloniki y no hay muchas excavaciones aquí porque la mayor parte de la ciudad antigua está bajo la ciudad moderna. Escuchen nuestro entorno. Pero aquí, donde estaba la estación de autobús, excavaron toda una parte de la ciudad, como 2 campos de fútbol en total, supongo, y encontraron el ágora romana, el mercado romano, la alcaldía, la plaza municipal, si quieren. En la época de Pablo, Tesaloniki era romana. Se hizo romana en la batalla de Pitna, a mediados de la segunda centuria antes de Cristo. Así que estaba bajo el control romano. Pero el evento en verdad importante que lo vincula con Roma pasó mucho después de eso. La historia es la siguiente. Julio César había sido asesinado. Su hijo adoptivo, Octaviano, quien llegaría a ser Augusto César en el futuro, junto con Marco Antonio, organizó un ejército para castigar a los asesinos. Algunos de los asesinos, incluyendo a Casio y Bruto, huyeron al este y organizaron un ejército en Asia, ahora Turquía, para restaurar la república. Cuando esos 2 ejércitos se enfrentaron en Filipos, Tesaloniki tenía que decidir, ¿de qué lado vamos a estar? Ellos eligieron a Octaviano y decidieron apoyarlo con suministros y con otra clase de cosas que podrían apoyar al ejército. Casio y Bruto enfurecieron y le dijeron a su ejército, cuando ganemos esta batalla ustedes podrán arrasar con Tesaloniki. Pero no ganaron. Octaviano y Antonio lo hicieron. Y esta ciudad eligió bien. Como gratitud, Octaviano, ahora el emperador Augusto César, recompensó a Tesaloniki tremendamente, con toda clase de lo que conocemos como beneficios. No solo dinero, sino también agua potable, acueductos, fuentes, teatros, calles pavimentadas, arenas, estadios, festivales, juegos y estatuas. Y Tesaloniki se convirtió en la más próspera ciudad del distrito de Macedonia y poco después en su capital. Todo gracias a los beneficios dados por Roma. Pero en ese reino, al igual que en todos los reinos de este mundo, uno no regala cosas a las personas solo porque ellas te agradan mucho. Uno regala cosas porque esperas algo a cambio. Lealtad, obviamente, pero se espera que te den algo a cambio de esos beneficios. Ellos los llaman, por cierto, buenas obras. Me recuerda mucho lo que Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Las buenas obras de los romanos iban dirigidas a honrar a Roma. ¿Y qué es lo que la gente de Tesaloniki, los tesalonicenses, podrían hacer para pagarle a Roma por todos esos beneficios? Bueno, recientemente supe de un par de eruditos que sugerían que algo que se descubrió aquí mismo ilustra muy bien la forma tesalonicense de pagarle a Roma por sus beneficios y por todo lo que hacían.
Me gustaría mostrarles eso. Vengan y veámoslo. En aquellos días de Augusto César, Jesús nació. Esta es una famosa estatua de Augusto César aquí en el Museo de Tesalónica, Tesaloniki. Absolutamente hermosa, considerada una obra maestra. Noten la singularidad de esta estatua. Noten la desnudez hasta la cintura, el manto un poco más abajo del ombligo y el resto del manto sobre el brazo izquierdo. Noten las piernas, la pierna derecha un poco más adelante como moviéndose al futuro y la izquierda atrás y doblada como viniendo del pasado. Descalzo, por supuesto. El brazo derecho extendido. ¿Recuerdan al faraón en Egipto siempre con el brazo derecho extendido? El puño cerrado y el índice apuntando como si dirigiera el camino. Algunos expertos la llaman la pose divina o la pose de la deidad. Esa pose, ya sea con la armadura, como la que vimos en Roma, o sin ella, expresa: Él es un ser deificado. Fue encontrada aquí en Tesaloniki, tal vez ubicada donde Pablo la pudo ver, declarando que era Señor y Dios. Volvamos a la pregunta que teníamos en el ágora. Los tesalonicenses eran los receptores de todos los beneficios de la Roma imperial y en especial del emperador. Todo el pueblo había sido renovado, su economía era maravillosa. Ellos se habían convertido en un lugar rico y próspero, pero en este sistema de patronaje, los romanos no daban cosas solo porque les agradaban mucho. Querían algo a cambio, esperaban algo a cambio, de hecho demandaban algo. Así que, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué se le podría dar a este grandioso imperio romano? Y supongo que pensaban cómo hacer para seguir recibiendo esos beneficios. Hay sistemas pluviales que necesitan mejoras, podríamos ampliar la bahía, hay más beneficios que podríamos usar. ¿Cómo seguir recibiéndolos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les daremos a cambio? Bueno, una de las cosas que la gente hacía en el Imperio Romano, los que no eran romanos, claro, era ampliar el Evangelio imperial para ampliar la adoración al César divino. Ahora recuerden que en latín hay dos palabras para deidad. Esta es la palabra dei, D-E-I, que se refiere a un dios eterno como Júpiter o Marte. Los emperadores no clamaban ser como ellos. Pero también está Divus, D-I-B-U-S. Son humanos deificados, humanos que por alguna razón, ya sea en vida o después de muertos, se les concedía poderes y privilegios de deidad. Ahora, ¿cómo se podía hacerlo? ¿Cómo aumentar el culto imperial? ¿Cómo se propaga el evangelio imperial? Bueno, había formas obvias, podría adorársele, y se levantaban templos. O construir un altar. Por toda la geografía romana encontramos esos altares dedicados al César. Otras maneras de hacerlo: acuñar monedas. Miles de diferentes clases de monedas con la cabeza del emperador de un lado y con palabras que le proclamaban como un ser divino o con frecuencia el hijo de un ser divino. O inscripciones. ¿Cuántas inscripciones hemos visto durante este estudio? Por todos lados. En el Partenón, en Corintio, vimos una que decía César divino o deificado, Divi César. O festivales.
tanto en su cumpleaños como por su coronación, eran celebrados por todo el imperio en su honor y con mucha adoración. O libaciones. La mayoría de los eventos públicos, aun en banquetes privados para ciertos grupos de personas, comenzaban con el derramamiento del vino u otro tipo de libación para honrar al César divino. Y finalmente aquí hay otra manera, las estatuas. No pueden imaginar la gran cantidad de estatuas imperiales descubiertas, y seguramente hay muchas más todavía sin excavar, que proclaman que él era el hijo de un ser divino. Me encanta pararme aquí. Es algo irónico de algún modo cómo están colocadas. Ese es el César deificado de cuando nació Jesús. El que se menciona en los evangelios como el emperador, que se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Así que cuando Jesús nació había dos personas en el escenario mundial que clamaban ser el Hijo de Dios, el Salvador y Señor. Dos historias que se van a enfrentar. Pero por aquí tenemos otra. No tan linda. No elegí esta porque la cabeza se perdió y también las piernas están incompletas. Pero noten la misma pose. El manto, con el resto sobre el brazo, la pierna derecha hacia adelante y la izquierda atrás y doblada. No se sabe si estaba descalzo, claro, porque no tiene pies la estatua. Uno asumiría, al menos así lo hacen los expertos, que también el brazo hubiera estado extendido, marcando la misma declaración. Se cree que esta es la estatua de Claudio, un emperador posterior que declaró su deidad como descendiente de este ser divino. Pero este es el César de Pablo. Así que cuando Pablo llega aquí, este declaraba ser el Hijo deificado de Dios. Declaraba ser el Salvador del mundo. Declaraba ser el Señor. Y esta es Tesalónica, diríamos. Este es el pueblo que Roma había beneficiado tanto. Este es el pueblo que quería asegurarse de devolverle esos favores a Roma para seguir recibiendo más beneficios. Así que cuando Pablo llega aquí, no hay forma de que pudiera evitar el culto imperial. Está por todos lados. Él va a tener que ser muy cuidadoso sobre cómo hablar de Jesús, el Hijo de Dios, el ascendido Rey y Señor, el Salvador del mundo que vino para traer el reino de los cielos, porque hay una alternativa. Unámonos de nuevo a la historia de Pablo en su visita a Tesalónica, bajo la sombra del Evangelio imperial romano. Vengan, veamos qué es lo que pasa. Vengan. La reacción de los tesalonicenses era un increíble ejemplo de cómo buscaban obtener el favor romano. Eso sucedía tan frecuentemente alrededor del Imperio Romano que hasta se desarrolló un lenguaje del culto imperial para adorar al emperador. Por ejemplo, la palabra evangelio, la misma palabra que la Biblia usa en el Antiguo y Nuevo Testamento, buenas nuevas, se convirtió en una descripción, la palabra que anunciaba el nacimiento de un nuevo emperador, o la coronación del nuevo emperador, o la victoria de un emperador. Hijo de Dios se convirtió en el título oficial del emperador, Salvador,
una descripción común en las monedas y en otras inscripciones donde al César se le daba el mérito por traer paz y prosperidad a su imperio. Y también había otra frase, paz y seguridad. Roma había traído paz y seguridad, o así lo decía. He visto un altar con las palabras paz en un lado y seguridad en el otro, donde se presentaban ofrendas al emperador por ser el Hijo de Dios, el Salvador que había traído paz y seguridad. Volvamos al relato y descubramos lo que pasó cuando Pablo llegó aquí. Escuchen. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Es una frase importante. Esta es la espada de Pablo. Esta es su arma que traía a la ciudad. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que Cristo, la palabra en hebreo aquí es Mesías o Moshiach, Mesías, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Este Jesús que les anuncio es el Cristo. Ese es el resumen que Lucas hace del mensaje de Pablo. Así que me imagino que Pablo está diciendo: hay un Mesías, un Rey Salvador que ha nacido, tal como lo prometieron los profetas. Fue concebido milagrosamente. Nació en Belén como lo dicen las Escrituras. Vino a morir, a sufrir, para que otros pudieran ser parte de su reino. Y luego ascendió para sentarse a la diestra de Dios mismo, Señor y Rey de todo, y nos invita a ser parte de ese reino mediante su voluntad. Su nombre, Jesús. Y puedo verlo aquí en Tesalónica muy emocionado y diciendo: un reino para nosotros los judíos no es solo un lugar donde el rey gobierna. Un reino es donde la voluntad del rey se realiza. Y su reino vendrá aquí a Tesaloniki. Y entre más hagan su voluntad, cuadra por cuadra, calle por calle, casa por casa, momento a momento, el reino del rey vendrá. Pero esta era Tesaloniki. ¿Se pueden imaginar algunas de sus reacciones? Pablo: les traigo el evangelio. Del César, ¿cierto? No, de Jesús. ¿Jesús? Sí, él nació milagrosamente, el Hijo de Dios. ¿Te refieres a Claudio en Roma? No, Jesús. Él murió para ser su Salvador. ¿Te refieres al emperador? No, Jesús. Luego ascendió para sentarse a la diestra de Dios como Señor y Rey. Ya entendí, tú eres. No, Jesús. Y Él les promete shalom en su relación con Él y les pide que amplíen ese shalom haciendo su voluntad donde sea que vayan y con quien sea que interactúen. ¿Y ese no es el emperador? No, es Jesús. Regresemos al relato. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros. La palabra en griego es agoraioi, que es una especie de mafia de la época. Un grupo de personas entre el pueblo que podrían ser contratadas para, en dado caso, hacer daño si era necesario. Mala gente. Lucas les llama malvados en el libro de los Hechos. Armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando con sus acciones que hay otro rey, uno que se llama Jesús.
La multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Cuando se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Me encanta. Sus enseñanzas quizá ni siquiera criticaron al César. Implicaban que el César no es rey. Jesús lo es. Y su reino puede venir cada vez que usted hace su voluntad, como alguien que ha sido salvado por el Hijo de Dios. Y nació una iglesia. El reino llegó a Tesaloniki. Y así como Alejandro había ido hacia el este, el Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, llegó al oeste. El Evangelio del reino siempre estará en conflicto con el Evangelio de los reinos de este mundo. Como ven, el César aún sigue aquí. No el César romano, por supuesto, sino el ídolo glorificado de cualquier cultura. Y con frecuencia son cosas helenísticas de poder, placer, logros, diversión, acumulación, apariencia y ego. ¿Y qué pasa con nosotros? Verán, esta mañana mientras estaba allí pensaba en que somos los Alejandros. Nos hemos escondido demasiado en la seguridad de nuestras iglesias. Hemos temido demasiado ir a las ágoras de un mundo quebrantado. Y tenemos que extendernos nosotros mismos con el coraje de Alejandro para poder construir el reino. Y tenemos que ir armados. ¿Están completamente armados? ¿Tienen el yelmo de la salvación? Y si tienen el yelmo de la salvación y creen en Jesús, ¿están ustedes vestidos? Creo que muchos cristianos andan desnudos, quieren el yelmo de la salvación, pero el resto es mucho trabajo. Así que andan por ahí en total desnudez. ¿Va usted totalmente armado? ¿Tiene el yelmo de la salvación? ¿Se ha usted esforzado para tener la coraza de justicia, fe y esperanza? ¿Está usando el cinto de la verdad? ¿El evangelio? ¿Sus sandalias? ¿Lleva usted la espada? ¿Y ha aprendido a usarla? Como esos soldados griegos que propagaban el reino de este mundo. Y si lo ha hecho, entonces lo invito a que oiga las buenas nuevas. No las del César. Que Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Ascendió, se sentó a la diestra del Dios mismo, como Señor y Rey. Trajo la paz, Shalom, y la seguridad eterna. Y ahora Él lo llama a usted a su reino de sacerdotes, para ir al mundo y recobrar de los reinos de este mundo lo que le pertenece a Dios. 1 centímetro a la vez. Cada vez que usted obedece a Dios, en su caminar personal, en su vida de negocios, en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida eclesiástica, aún mientras está de vacaciones, usted está tomando 1 centímetro de terreno para Él, trayendo su reino aquí, así como en el cielo. Y cada vez que decide no hacerlo, le devuelve al César y no le pertenece al César. Pablo vino a Tesaloniki y desafió a esos judíos, a los que temen a Dios y a los paganos, a convertirse en ciudadanos de un nuevo reino. Un reino de Shalom, que no venía con zarizas, esas picas largas y llenas de sangre, sino compartiendo y viviendo la palabra de Dios.
Compañeros miembros de la Falange de Jesús, saquen sus armas. Vamos a propagar el imperio. Vengan.